Questo è un luogo che genera dialogo, Qualcuno che si impegna, che si batte. che approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo Proporre con la propria vita. esiste anche grazie a te. Buonasera a tutti. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Soy Brandon Baidinathan, profesor de Sociología y director del Instituto Flourishing Law de la Universidad Católica de América. Tengo el honor de presentar este encuentro. Esta tarde estamos aquí para hablar sobre la belleza y también espero para encontrar la belleza. Es fácil hablar de belleza, sobre todo aquí en Italia, donde todo es bonito, y la belleza está en todas partes. Pero hay un riesgo, el de hablar de la belleza de manera tan ligera que llega a ser banal. Es un riesgo cuando la belleza se queda como algo subjetivo y superficial. Pero ¿qué tiene que ver la belleza con las preguntas más importantes? ¿Qué tiene que ver con el significado de todo? Podemos decir que la belleza es el modo por el que la realidad nos atrae. Es el poder de la realidad de atraernos a ella misma. Pero cuando la belleza consigue verdaderamente abrirnos al infinito. Nuestros invitados esta tarde nos van a ayudar a reflexionar sobre estas preguntas. Chiara Curti es arquitecto, experta de la Sagrada Familia y profesora en la Facultad Antoni Gaudí de Barcelona. Val Farouk es director del Instituto Cultural Árabe y profesor de Lengua y Literatura Árabe en la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán. Stephanie Acker es fundadora y CEO de Everyplace. Nuestro objetivo es explorar cómo la belleza nos hace encontrar el amor. La primera pregunta que voy a hacer a nuestros invitados es una que querría haceros también a cada uno de vosotros. Os invito solo durante unos instantes a cerrar los ojos, pero no os durmáis. Solo durante unos segundos. Sé que ha sido una larga jornada y me gustaría que pasarais un par de segundos en silencio, pensando en un encuentro profundo con la belleza que hayáis tenido, un momento en el que hayáis encontrado la belleza de una manera profunda. Quedaos un momento ahí en ese recuerdo y pensad en por qué ha sido tan importante para vosotros. Allora, io parlerò in inglese. Stephanie, me gustaría empezar contigo. La primera pregunta es la que le he dado al público. Cuando piensas en una belleza profunda, ¿en qué piensas? El recuerdo que tengo es del 2007. Entonces hay que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Cuando yo era joven, quería ayudar a las personas porque quería que mi vida tuviese sentido. Y así pensé
que podría hacerlo, hacer un servicio para los demás. Cuando tenía 14 años he leído sobre la Madre Teresa y he pensado en ayudar a las personas con el sacrificio, trabajando duro. Después terminé la carrera y conseguir un trabajo para hacer esto. Entonces tenía el recuerdo de que la Iglesia quería eliminar la pobreza, la desigualdad. También quería que fuese un proyecto extraordinario. Así que he encontrado trabajo en una iglesia en Massachusetts, en Cambridge. Y quería hacer algo. He tenido esta mentora llamada Mal, porque yo tenía la presión de demostrar que podía hacer algo. Y me ha dicho, párate, no tienes que seguir adelante con estos planes. Simplemente tienes que hablar con tus vecinos. Y seguí su consejo. Y al principio no me parecía un consejo útil, pero lo he seguido. Al principio encontré una mujer llamada Zuleika, una inmigrante india que había vivido en Zimbabue y que ya había emigrado a Estados Unidos. Me invitó a su casa y cuando llegué a su pequeña casa en este complejo residencial, me impactó este oasis que había creado allí dentro, con plantas de verdad, pero también artificiales. Cada centímetro de las paredes estaba recubierto de dibujos. La única palabra con la que podía describirlo era que era bellísimo. Entonces me empezó sus vecinos, refugiados musulmanes de África y de Asia. Y de repente esa red de relaciones empezó a crecer. Y durante un año entero hice solo eso. Y entonces poco a poco mis vecinos empezaron a hablarme de sus sueños por la comunidad. Son cosas que no decían, ¿no? Eran planes que a ellos les parecían muy interesantes. El organizar un torneo de cartas o de fútbol. Así los chicos te podían hacer una actividad que hacer. Pensábamos que al principio eran 12 niños, pero al final el resultado es ser 96. Durante una semana, 2 horas cada noche, gente de 30 países diferentes se reunían en ese campo. Entonces, uno de esos vecinos, recuerdo que tenía un flyer de una... Pensé, bueno, vamos a ayudar a estos, ¿no?, que salían del que habían recogido esta información. Y entonces organizaron una fiesta en una mezquita. Y un año después, cuando llegaron todavía más refugiados, organizamos otra en nuestra iglesia. Un sábado por la noche, en pleno invierno en Boston, tuvimos cientos de vecinos para recoger a cientos de refugiados y decirles, estamos contentos de que estéis aquí, porque esta gente acaba de llegar de Irak. Y para mí había sido algo precioso. Y habíamos pensado dibujar algo. Y había un dibujo de una iglesia y una mezquita juntas. Y debajo estaba escrito, esto es lo que significa estar en casa, donde las religiones viven en paz juntas. Entonces sentí que lo que hacía tenía un sentido. Sobre todo era un sentido de belleza, de el torneo de fútbol, de que yo era importante. Que en cierto sentido Zuleika había dado vida a todo esto desde su casa. Como una vasija de oro. Para mí ha sido una experiencia de oro, una experiencia de belleza. What story comes to your mind? Wild, ¿tú qué nos puedes hablar? Bueno, yo lo digo en italiano. Buenas tardes, amigos y amigas. Yo tuve un encuentro profundo con la belleza, con la voz apasionada de mi madre. Cuando yo todavía era un niño, un bebé de pecho, me decían que cuando mi madre me leía novelas, yo me ponía a llorar. Y después
cuando aprendí a leer yo solo, cada libro era una caja llena de la voz de mi madre. Creciendo, también mi abuelo, que era un gran apasionado de la poesía, también él cuando recitaba algunos versos para mí, me conmovía sus ojos lúcidos. Cuánto se conmovía cuando leía. Por eso yo decidí estudiar literatura. Después del bachillerato estudié literatura para encontrar la profundidad de esta belleza, de esta voz apasionada y de estos ojos lúcidos. Estudié la literatura, se me daba bien, me he convertido en profesor y ahora enseño esta literatura. Pero todo esto no ha colmado mi inquietud, mi búsqueda, mi melancolía de esta voz apasionada y de estos ojos lúcidos. Y he continuado así hasta que encontré a otra persona, un estudiante, que era un memor domini, que estaba estudiando la tradición islámica, la literatura. Y de ahí, por primera vez, empecé a descubrir qué era la belleza. No por las cosas geniales que él decía, sino por su mirada. Su mirada capaz de desvelar lo que yo perdía en la traducción. Su mirada que buscaba la belleza, que la testimoniaba. Así que yo fui capaz de descubrir qué es la belleza gracias a la fascinación que vivía este estudiante. Me ha liberado de los prejuicios sobre mí mismo. Así, para mí, la profundidad de la belleza no es otra cosa que un testimonio encarnado en una voz apasionada, en ojos lúcidos, en una fascinación de otro que me amaba a mí y mi experiencia y mi tradición. Este es el encuentro que me ha regalado el camino que estoy haciendo durante este tiempo en la belleza y por la belleza. A mí me sorprende mucho estar en este escenario con vosotros, porque al final estamos todos diciendo lo mismo en distintas circunstancias. Yo querría hablar de mi experiencia que vuelvo a un momento concreto en mi vida en 2014, cuando ahora, que bueno, a lo mejor nos dejan ver las imágenes, porque para mí la belleza ha pasado a través de los ojos. Esta es la Sagrada Familia en 2014, que es distinta de la Sagrada Familia de hoy. Hay un pequeño detalle que es esta vidriera rota. Yo pedí que se restaurase y fue algo sorprendente. Por un lado, grandísima para mí, pero al mismo tiempo muy pequeña en comparación con el templo de la Sagrada Familia en su conjunto. Entonces, bueno, tuvimos que buscar cómo era en origen y descubrimos que tenía un rosario particular con medallas y que ya me habían explicado porque estaban en otras partes del templo. Eso quiere decir que la belleza solo pasa a través de otra persona, como lo que decía Farouk. No se puede aprender la belleza solos, porque en época de Gaudí este pequeño trozo era algo minúsculo. Es algo que se te confía
se inició una búsqueda de lo más pequeño, de qué significa esta búsqueda de sentido. Creo que la belleza no puede ser cosmética, sino que tiene que tener un sentido. Otra característica que creo o que he visto en mi encuentro con la belleza es que no se puede hacer solos, ¿no? Que es la importancia de la colaboración con CJ, que es el equipo de constructores de la Sagrada Familia, que se define con una amistad muy, muy bonita que ha llevado esta restauración. Pero lo que ha sido quizá el verdadero encuentro ha sido este corazón en búsqueda que ha hecho que un instante se convirtiera en algo importantísimo. Como he dicho al principio, este trocito de la Sagrada Familia es minúsculo y obviamente dentro del contexto de los trabajos no ha tenido mucha importancia, hasta el punto de que las cosas llegaban con retraso, no se le daba una importancia a esto tan pequeño. Y precisamente gracias a este tiempo que hemos pasado por las mañanas, muy pronto antes de que llegasen los turistas, es algo que ha cambiado la manera en la que yo veía el resto de la realidad, que es otra característica de la belleza, que es ser una llave para todo lo demás. Así se ve como la luz del sol ilumina todas las imágenes y que tenía esta iluminación de la imagen con una relación con lo que sucedía durante el año litúrgico. Por la mañana, yendo a misa, me daba cuenta de que esto tenía sentido. También es un volver a despertar de la naturaleza como relación cósmica, pero también ligado a la conciencia, a darme cuenta de que todos los pájaros se ponían a volar a la vez, por ejemplo. En particular de la orientación del templo de la Sagrada Familia, donde desde el norte se ve, por ejemplo, el sol que ilumina la fachada de una tarde a otra. Y esto me ha llevado a un conocimiento lleno de sentido. Ha sido un descubrimiento que ha sido gracias a mí, pero gracias a este regalo de haber sido acompañada. Y se ha descubierto que hay una segunda fachada en la Sagrada Familia. Toda la fachada de la Natividad se apoya sobre una fachada desconocida que no se puede ver y que representa la Trinidad. A Dios nadie le ha visto, pero es quien ha creado todo. Y así, dentro de esa fachada escondida, en la fachada de la Natividad existen pequeños orificios que permiten entrar al sol en un momento preciso del año y que nos permiten ver esta iluminación, que ha sido una grandísima sorpresa para mí, que me ha dado una gran felicidad. Y que desde ese momento lo que más ganas tenía de transmitir es que no ha sido un descubrimiento en sí mismo, sino que desde ese momento yo he sido capaz de ver toda la realidad con ojos nuevos. Bellissimo. Primero de todo, gracias por vuestras historias maravillosas. Yo he crecido en Omán, un país de Medio Oriente, de Oriente Medio. Desde pequeño, mis padres iban al templo hindú. Tengo este recuerdo de cuando tenía 6-7 años, de cuando iba al templo, me quitaba las zapatillas, como se hace en el templo, y sentía el frío de la piedra, del suelo, en contraste con el calor del desierto que había en el fondo. Escuchaba el sonido de las campanas, el olor del incienso. Íbamos a una ceremonia, a una celebración donde el sacerdote nos daba dulces con sabor intensísimo. Era una oferta a Dios que se devolvía a las personas.
me daba cuenta de que había un gran misterio dentro de todo ello. Y estos recuerdos vienen de un periodo de mi vida en la que era muy difícil porque mi madre estaba enfermando mentalmente y la vida para mí no tenía colores, ya no tenía sensaciones, era solo confusión. Pero había algo en esos momentos de belleza que había abierto una brecha. Pero no sabía muy bien cómo interpretarlo. Parecía que la belleza que había vivido ahí era el testimonio de algo, pero no sabía exactamente de qué. Y necesité varios años hasta que me convertí al cristianismo para volver a probar ese momento de belleza, de felicidad, como una caricia de Dios que me dice: yo estoy contigo. Es increíble cómo los recuerdos de la belleza que tenemos nos pueden sostener de formas inimaginables. Se necesita, sin embargo, un cierto esfuerzo. En los últimos años he intentado entender el significado de la belleza a través de las ciencias sociales. Soy un estudioso de ciencias sociales, estudio el rol de la belleza en la ciencia, estudio los científicos en todo el mundo para entender cómo los científicos han sido guiados por la belleza. Y en el momento estoy llevando un estudio internacional muy grande entre la población del Reino Unido y querría compartir con vosotros algunos resultados que hemos extraído en la búsqueda del sentido del infinito. Partimos de una perspectiva limitada de las ciencias sociales, por tanto, perdonadme si menciono una serie de datos y números. Se trata de un proyecto que he dirigido en la Universidad Católica de América. Hemos entrevistado a personas en Estados Unidos y en Reino Unido, más de 10.000 personas. Y hemos preguntado dónde se encuentra la belleza. La gente la encuentra en todos sitios. Los primeros 5 sitios en la naturaleza, la música, las relaciones humanas, los comportamientos virtuosos de los demás y en las artes visuales. Los resultados son muy parecidos en ambos países. Hay otros aspectos como lugares construidos, arquitectura, etcétera. Pero me pregunto cómo sería en Italia. No lo hemos estudiado todavía. Espero que un día lleguemos. Pero una de las cosas que hemos descubierto es que muy frecuentemente las personas encuentran en la belleza el bienestar. Si nosotros usásemos el índice el Harvard Flourishing Index para medir esto, donde se puede medir la felicidad, la salud mental y física, el sentido y el objetivo, el carácter y la virtud, las relaciones sociales estrechas, la estabilidad económica y material, vemos esta relación lineal. Cuanto más encontramos la belleza, mejor estamos. Y lo sorprendente de nuestros datos es que las personas que son menos abyectas tienen encuentran mayor relación entre la belleza y el bienestar. Por tanto, encontrar la belleza con más frecuencia es más importante para ellos. Por tanto, la belleza no es un lujo solo para los ricos. Otro resultado que hemos encontrado es que cuanto más se encuentran las personas la belleza, más se proponen la pregunta sobre el significado de la vida. Y por tanto hay una correlación fuerte con la frecuencia con la que encuentra la belleza. Por tanto, hay algo que tiene que ver con la belleza que tiene que ver con el significado de la vida cuando encontramos la belleza. Otro resultado interesante es que aquellos que participan más frecuentemente en las celebraciones religiosas encuentran más frecuentemente la belleza que aquellos que no participan en ello. Por tanto, tiene que ver también con la búsqueda del infinito. En general, lo que se ve que es el encuentro con la belleza, para muchos de nosotros, abre a algo más grande, que nos une entre nosotros.
Profundizando en las historias de estas personas, el 71% de los americanos y el 56% de los británicos, el encuentro con la belleza, el arte, la música, le hace sentir como si estuvieran en contacto con el universo, la naturaleza, la existencia o su Dios. El 82% de los americanos y el 64% de los británicos declara que vivir la belleza junto con otros le hace sentir más unidos a otros, de una forma muy profunda. Por tanto, hay una gran relación que explorar en este sentido, porque la belleza y la búsqueda del significado y por tanto querría pedir a nuestros invitados que compartan su perspectiva sobre cómo en sus trabajos puede encontrar la belleza y qué conexión tiene con el sentido de la vida. Empezaría por Chiara. Querría hablar de la relación entre la belleza y la felicidad, que esta relación entre belleza y felicidad necesita un canal. Hay algo que me ha impactado mucho en la Sagrada Familia, que es que cuando Gaudí vivía y querían presentar cosas, hacían como cartulinas con imágenes en el que llamaban la fachada de la vida de la Natividad. Y por tanto, estas cosas no eran solo construcciones, sino que eran vida. Y esta vida lleva a otra consecuencia, en mi opinión, que es la paz. Porque cuando otro te enseña a mirar, es precisamente ahí cuando se da la posibilidad, a través de la paz y la unión con las personas. Gaudí llevaba a sus visitas siempre a las torres, que a día de hoy se puede hacer, y desde ese lugar la realidad aparece completamente transfigurada. Por tanto, este cambio de forma de ver las cosas hace que otro te pueda enseñar a ver con otros ojos, con ojos nuevos, una realidad que es objetiva. Y por tanto, aunque tu realidad sea pobre o fea, estar acompañados puede hacer que esta realidad cambie. De hecho, cuando otro y no era esta realidad las maravillas de Barcelona, sino las cosas aparentemente feas como las zonas industriales de Barcelona de esa época. Y esto sucede también hoy. Me pasa a mí también, sucede a todas las personas que van a ver la Sagrada Familia, y quería traeros una demostración. Últimamente he escrito un libro en concreto que se llama Gaudí Vivo y que ha tenido un gran éxito, sobre todo a nivel del sentimiento de las personas. A mí me ha impactado mucho. Particularmente quería mostraros este vídeo que una persona que yo no conozco que trabaja en la Sagrada Familia, pero me ha enviado a través de las redes sociales, y que es este. Y que sencillamente muestra la belleza de estar en altura y contemplar el cambio de la vida. Pero algo que me ha conmovido profundamente, más allá de la belleza objetiva de lo que me estaba enseñando, ha sido per te, o sea, para ti. Cuando uno es capaz de regalar a los demás esta belleza, hace que se extienda una felicidad que lleva una paz y una capacidad de estar juntos de otra manera, con este deseo de comunicar, digamos también. Well, yo he dicho antes que mi vida ha sido definida por una belleza que no entendía, que no sé qué es.
Y creo que es el caso de todos. Hemos sido capturados por cosas que amamos, pero que no sabemos por qué. Porque la belleza, y esto es algo muy bello de la exposición de San Agustín, una poesía que escribe, dice: belleza, te he conocido tarde, belleza tan antigua y tan nueva. No es posible que algo tan antiguo y tan nuevo, que sea algo tan antiguo y tan nuevo, si no ponemos la palabra testimonio dentro, porque el testimonio es lo que desvela la belleza en la que estamos inmersos en nuestra vida cotidiana. ¿Quién ama el café aquí? Siamo in Italia o dove? No? Non è Inghilterra, ¿no? El café es un ejemplo claro de esta belleza. Credo che Creo que todos sabemos que el café se conoció por primera vez en Etiopía. Un monje ortodoxo veía la leche de unas ovejas que comían de una determinada planta, y por tanto dijo: si comemos de esta planta podemos pasarnos toda la noche rezando. A través del estrecho de Etiopía se exporta. Estamos hablando de el siglo XV. En ese momento la tradición religiosa dominante era el sufismo. Ahí el café era un problema. Los sufistas también querían comer esta planta para pasarse toda la noche rezando, pero encontraron un problema, que es que no pueden comer mucho porque para la tradición sufista hay que limitar los deseos del cuerpo, y por tanto comen muy poco. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, a un genio de ellos, a uno de ellos se le ocurrió hacer una infusión con esta comida para responder a las necesidades religiosas. Y por tanto, estos sufistas beben el café y se pasan la noche rezando, y por tanto en estos momentos se disocian completamente del mundo y dijeron: pero ¿cómo llamamos esta maravillosa bebida? Entonces, llamémosla kahwa, que es la palabra árabe original del café. Agua, árabe, kava, en turco, y se volvió café en el mundo occidental. ¿Y qué quiere decir la palabra kahwa? Significa vino. Por tanto, el café que bebemos para despertarnos significa vino. Y eligieron la palabra vino porque cuando beben el café están en contacto con Dios como el borracho ausente de su propia realidad. El café viaja de el Amán a la Meca, hasta el Cairo, y allí se conoce el café en la ciudad del Cairo. Los egipcios transforman cada cosa en un evento social, con lo cual no se bebe en el café solos en casa, sino que crearon la Casa del Café. El primer bar de la historia nació en el Cairo en el siglo XVI. Allí se encuentran, beben café, escuchan música, juegan al ajedrez, hablan de los impuestos injustos, del emir corrupto, y por tanto crean un nuevo espacio público donde las gentes puedan expresar sus ideas. Y esto ha provocado a los poderes políticos y religiosos. En los espacios públicos eran la mezquita, la plaza, la corte.
Por tanto, se prohíbe el café. Ya no se puede beber café. Tiene un efecto sobre el cerebro, con lo cual, igual que el vino, se vuelve una propiedad. Los bebedores de café se rebelan contra estas decisiones. Yo estoy escribiendo un libro sobre esta historia. Y por tanto, caen en enfrentamientos con con fanáticos de esta época. Entonces van frente al Palacio Real y beben el café amargo, que a día de hoy todavía es una tradición en todo el mundo árabe, que es beber el café amargo. Esto nos separa aquí. El café llega al mundo occidental. El primer nombre del café en el mundo occidental era granos de Mahoma, porque entra por los soldados otomanos que tenían sacos de estos granos extraños. Por tanto, estos son los granos que utilizan para hacer magia y convertir a los cristianos al Islam. Y por tanto, el primer nombre del café en el mundo occidental fueron los granos de Mahoma, y por tanto había que prohibir el café en el mundo occidental. Y continúa la lucha hasta que el café y el té, que juegan un juego extraordinario, tienen un papel extraordinario en sitios donde el agua está contaminada, y en estos sitios muchos expertos dicen que es uno de los orígenes de la revolución industrial. Esta historia nos dice algo muy importante sobre nuestra identidad. Dice que no hay una identidad pura, no hay una raza pura, una cultura pura. Esta pureza de la raza, de la cultura, de la religión, de la identidad, tenía un nombre el siglo pasado, que no quiero decir. Y esta contaminación de los otros, de sus historias, de su esperanza, de su dolor, esta contaminación es lo que hace la belleza visible para nosotros y se convierte en parte de nuestra vida. Esta conciencia de la belleza como testimonio, gracias a la presencia del que es distinto, y creo que es lo más bonito que podemos buscar hoy. Great. I knew that coffee brought me closer to God. So I want to start by asking a question. Why change? Well, I can't ask the question if it doesn't. Bueno, yo dirijo una empresa de Replace que trabaja en 8 países distintos para transformar los espacios donde viven en sitios de gran dignidad. Entonces, ¿para qué transformar esto en otra cosa? Sabemos que importa, incluso si no le podemos poner palabras. Muchas personas piensan que tendremos que hacer las cosas mejores para refugiados. Lo que no caen en la cuenta es que la belleza es una parte importante de esto. Entonces, estamos trabajando para hacer un impacto extraordinario en los refugiados a través de la belleza. Entonces, hay una refugiada llamada Desiderate, tiene 28 años, es madre de 3 niños y es una representante de 18 aldeas en el campo de refugiados de Mahama. Entonces, había una responsable, Melans, que trajo a todas las representantes a una reunión para hablar de esto. Y les preguntó, ¿dónde habéis visto la belleza? Y Desiderate dijo, cuando nos trasladamos aquí, yo no pensé que este podía ser un lugar donde vivir, donde pudiésemos vivir. Esta es una foto aérea del campo de refugiados.
yo llegué y perdí la esperanza, olvidé quién era, no podía seguir adelante. Pero todo cambió cuando decidimos que esta iba a ser nuestra casa, al menos por ahora. Y haciendo esto, ¿cómo hizo esto? Pues organizó a la gente, limpió, plantaron plantas, árboles. Y en esta conversación empezamos a hablar también sobre dónde la estaba viendo ahora, ¿no? Y entonces los representantes del campus empezaron a hablar de la belleza, de la diversidad de la gente que hay, de la generación futura. Y los representantes del comité de organización estaban buscando un punto donde la belleza existía. Entonces, imaginad cómo se hace desde pensar que esto no puede ser hasta lo que funciona. ¿Sabéis lo que necesitamos? Necesitamos un signo en este campamento de quiénes somos, de las culturas a las que pertenece la gente. Es quienes somos. Tenemos que marcarlo en la tierra. Entonces, esta es una historia de muchas de las que hacemos. La primavera pasada teníamos 500 refugiados hablando sobre qué significa la belleza para ellos. Y uno de ellos dijo, la belleza es algo que da significado a nuestra vida, que nos mantiene la esperanza, que nos ayuda a sobrevivir, que nos da esperanza para el futuro, porque no sabemos cuándo vamos a poder volver a casa. Entonces, la belleza cambia muchas cosas. Cambia cómo miramos, cómo actuamos, pero también cambia los resultados. Entonces, ahora mismo hay 117 millones de personas desplazadas en todo el mundo. Significa 1 de cada 70 personas en todo el mundo es desplazada. Entonces, a lo que llamamos belleza, cuando escuchamos ese número pensamos, madre mía, 117 millones de personas cuyas historias, sueños, que han sido creadas a imagen y semejanza a Dios. Eso empieza a cambiar porque nosotros vemos la belleza de los refugiados. Eso quiere decir que nosotros ayudamos a los líderes de los refugiados, las organizaciones que están ahí. Y nuestro trabajo empieza como hicimos con mi vecina Zuleika. Y les preguntamos, ¿dónde está la belleza aquí? Y es una pregunta que traigo aquí, que nos hacen a nosotros. Los refugiados nunca hacen esta pregunta. Hablan del trauma, de lo difícil. Entonces, ahora son los que están decidiendo, los que están buscando la belleza, los que están hablando de cuál es su plan. En el caso de Desiderate es un signo. Están creando una ciudad alrededor de un río, así que cada vez más personas pueden experimentar esta belleza. Y esto se ve en los resultados en los campos de refugiados. En Kenia, que es uno de los más grandes, estamos buscando gente que participa en nuestro programa. Y donde hay belleza, hay 19 puntos de diferencia de los que hablan de la belleza, de los que tienen esperanza de donde viven. No podemos decir que la belleza causa esto, pero lo que podemos decir es que la belleza junta gente que tiene orgullo, que tiene confianza. Y entonces son cosas que necesitamos para ver cambios. Entonces estamos trabajando para hacer un mundo más bonito, lleno de colores, porque lo que los refugiados quieren saber, lo que quieren saber. Sí, he recibido un email esta mañana de que queremos que sepan que los refugiados somos creadores de belleza, que somos líderes, que estamos haciendo cosas. Hay un sitio para ti en el mundo, y entonces si quieres saber más de lo que estamos haciendo, puedes escanear el código QR. Thank you, Stephanie, and thank you all for Gracias a todos por este trabajo increíble que estáis haciendo. Hemos hablado de la belleza en un modo en el que algunas personas podrían considerar ingenuo.
porque nos podríamos preguntar si la belleza es siempre positiva. Pensamos en los momentos en los que la belleza crea seducción, crea encanto. La poesía. Hay muchos que piensan que una ecuación bella tiene que ser necesariamente verdadera, pero esto no es así. Hay muchas ecuaciones bellas que no son ciertas, no son verificables empíricamente. Y nosotros, el tiempo que nos queda, podemos hablar o comentar cómo la belleza puede ser un obstáculo. Puede dejar de ser un obstáculo. La cuestión del amor, de lo que nos hace salirnos de nuestro camino, eso que puede ser un obstáculo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para superar este obstáculo? Entonces, empezaría contigo, Val, para esta pregunta. Esta es una pregunta difícil, un obstáculo para el significado. Yo digo que no solo la belleza, sino la belleza de la fe puede ser un obstáculo para el significado, para tener una vida con significado. Porque cuando la forma se convierte en algo más importante que la persona, aquí la belleza se convierte en un obstáculo, porque será incapaz de generar novedad. Hay una palabra en el cristianismo que me conmueve, el misterio. Se describe a Dios como el misterio. Cristiani, ma per tutti. Esto es verdad no solo para los cristianos, sino para todos. Nunca hemos escuchado sobre una persona, una comunidad, una religión que dicen que nosotros hemos sabido todo sobre Dios. Dios queda siempre, de alguna manera, como algo desconocido para nosotros. El misterio nos han llamado a conquistar este misterio, a descubrirlo. Y esto es posible cuando el testimonio está en el centro, no es la forma. El Papa Benedicto dijo en uno de sus discursos, ha hecho una distinción en la relación con la verdad. Entonces es posible la verdad para aquellos que están poseídos por la verdad. Aquellos que creen que poseen la verdad hacen una elección. Este es el contrato con la verdad. Esta es la elección y aquí me quedo para siempre. Por lo tanto, encontrarse con la verdad es el final de la búsqueda. Pero en cambio, aquellos que están poseídos por la verdad, la elección es un reto cotidiano. En cada circunstancia, en cada encuentro, el cristiano tiene que elegir de nuevo ser cristiano o ser musulmán. Y solo esto es algo que puede renovar la belleza de la fe. Solo este testimonio que tiene la fe, presenta, es capaz de generar belleza y significado. Y es esto lo que hace la frase de San Agustín central, porque cualquier belleza antigua que no es nueva es un obstáculo contra el significado. Chiara, vi domando. Chiara, ¿tú qué piensas? Coincido totalmente con lo que has dicho tú, Faruk. La distinción es el gran obstáculo que sí existe a la belleza. Creo que está en la actitud, no en la belleza en sí, sino cómo estás tú frente a esta belleza. Si te consideras un propietario, lo que decías tú, o un protector, un custodio. La belleza necesita una historia que te precede y que continuará después de ti.
y por tanto tú te injertas dentro de lo que es la historia de la salvación, donde tú colaboras en cada momento para participar de esta historia, y es por esto que en mi caso concreto, haber puesto un granito de arena dentro de la obra que me ha precedido y que continuará, dentro de la cual uno no se pierde, sino que se hace propietario. Y esto tiene un hilo, o sea, hay muy poca diferencia con el poseer, porque es una trampa pensar que ese bien es tuyo, pero cuando el bien es tuyo, puede no protegerlo, mientras que un cuidador, un custodio, solo puede cuidarlo. A mí me ha sorprendido que todos hemos contado cosas de hace muchos años. Tú de cuando eras pequeño, ella del 2007, yo del 2007. La belleza es algo que te marca en el tiempo, y creo que esto solo, lo que es necesario en esta historia, creo que solo el custodio lo puede hacer. Un obstáculo común que encuentro también en mi trabajo es esto. A veces las personas dicen, pero ¿de qué forma puede interesarte la belleza cuando los prófugos no tienen comida o sus derechos no se respetan? Yo también me he puesto esta pregunta porque después de esta experiencia de belleza me he dicho, vale, genial, es precioso, pero yo ahora tengo que pasar a un trabajo real, e intenté trabajar en las políticas, actuar sobre aspectos más prácticos, pero después he intentado entender, tener un trabajo en Italia, en Florencia, y Florencia es el contexto perfecto para hablar de este obstáculo. Volviendo a 1400, había una gran crisis de niños abandonados. ¿Qué cambió la situación? Este problema era de hacía tiempo, y estos niños se les abandonaba, no tenían derechos políticos, no sobrevivían, o sea, si sobrevivían no tenían perspectivas de una vida digna. Y entonces en la sociedad hubieron algunas figuras que pusieron dinero y contrataron a Brunelleschi para construir un edificio que es el Ospedale degli Innocenti. Entonces, esta historia parece un ejemplo perfecto, y en cierto sentido ha dado vida a la pediatría moderna. Ha cambiado el concepto de infancia, de la idea de que los niños tuviesen derechos independientemente del hecho de que tuvieran o no padres reconocidos. Por tanto, la belleza ha contribuido a todo esto. Si llegamos al día de hoy, para los refugiados, después de la Segunda Guerra Mundial, han nacido centros de refugiados para responder a una crisis de este estilo. En mi país, en Estados Unidos, ha reunido en todo el mundo ayudas para generar estos campos de refugiados. Por ejemplo, en Uganda hay una gran emergencia de comida, y allí hemos intentado encontrar belleza en las comunidades. También allí hemos buscado crear actividades que pudiesen ayudar a las mujeres a usar la corteza de los bananeros para tener artículos de venta. Cuando hemos hablado de belleza, una de las prófugas ha dicho, este espacio en el que nos escuchamos, hablamos, es un espacio de cuidado recíproco.
Por tanto, la creación de este espacio ha creado belleza y también un espacio que les ha permitido encontrar una actividad de subsistencia. Y por tanto, estas mujeres refugiadas han generado un espacio en el que vivir. Por tanto, la belleza da también significado a las personas, porque nos demuestra que cada persona tiene un valor, una importancia. Por tanto, está claro que las necesidades fundamentales son fundamentales, pero no podemos aceptar que sea la única medida con la que medir las cosas. Porque sí, es verdad que las necesidades fundamentales nos mantienen en vida, pero también la belleza nos mantiene vivos. Como personas de fe sabemos que tenemos necesidad de cuerpo y alma, y ambas hay que cuidarlas. No podría imaginarme nunca el amor que mueve el sol y las demás estrellas sin pensar que no tenga una importancia. Las necesidades fundamentales son importantísimas, pero se necesita que la belleza se promueva. Intentamos hacerlo nosotros con los refugiados de los que nos ocupamos, y a lo mejor un obstáculo o sencillamente tenemos que ir más allá de la visión material de las cosas. Joder. No. Can you hear? Okay. So from the surprising power of beauty in context. La potencia sorprendente del amor en situaciones de extrema vulnerabilidad hasta el testimonio necesario y la forma en la que las cosas más sencillas como el café nos pueden transportar hasta el infinito, hasta las grandiosas estructuras construidas por el hombre como la Sagrada Familia, pueden servir también como paso hacia una experiencia más profunda. Nuestros ponentes nos han contado muchas cosas interesantes sobre la importancia de la belleza y podemos quizá hacer que entre en nuestra vida de una forma más rica. Entonces, quería pediros que agradezcamos juntos a todos nuestros ponentes. Grazie ancora. Gracias de nuevo a todos. Antes de irnos, quería pediros, ¿os acordáis de ese momento de belleza en el que habéis pensado al inicio? Os pido hacer una cosa muy valiente. Después de dejar la sala, contadle ese recuerdo a alguien, quizá a una persona que no conozcáis. Veamos si la belleza puede hacer que seamos menos extraños. Gracias de corazón. Grazie Brandon per avermi invitato. Sì, sei stato contento? Questo è un luogo che genera dialogo, Qualcuno che si impegna, che si batte. che approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo Proporre con la propria vita esiste anche grazie a te.